sobre medidas legislativas 2025 en su etapa consultiva. Sean ustedes bienvenidos. Quisiera preguntarles antes de iniciar si están de acuerdo en que se tomen fotografías y se videograbe esta reunión. Levantando la mano, sintiendo. Si alguien no está de acuerdo, también por favor manifestarlo. Asimismo, comentarles que en esta ocasión nos van a auxiliar como intérpretes de la comunidad chinanteco. Tenemos al señor Silvestre Lozano, también nos acompaña Rosalina Guadalajara como intérprete de la comunidad Rarámuri, Eusebio Toribio de la comunidad chinanteco, Mariano Vázquez de la comunidad zapoteco. Si alguno de ustedes requiere interpretación de alguna de las comunidades, por favor hacérnoslo saber. Si quieren que vayamos haciendo las preguntas y de la comunidad que ustedes lo requieran, hacer la interpretación. O, en su caso, llevar a cabo la reunión la verbal en español. ¿Están de acuerdo? O cualquier duda que tengan de la comunidad de ustedes, aquí están los intérpretes que nos van a apoyar para hacer la traducción. Bueno, entonces para iniciar quiero presentar a las comunidades que nos acompañan. Nos acompaña como representante de la comunidad chinanteco Silvestre Lozano. De la comunidad Mazahua nos acompaña Carlos Alcántara Valencia. De la comunidad Mazahua nos acompaña Belinda Ramírez González. De la comunidad Rarámuri, Adelina Sandoval Bustillos. De la comunidad Rarámuri también Lorena Cano. Eusebio Toribio Ángel de la comunidad chinanteco. Omar Salvador Vázquez de la comunidad mixteco. Rosendo López Candelario de la comunidad huixcayica. Mariano Vázquez Martínez de la comunidad zapoteco. Cristina Sánchez de la comunidad náhuatl. Rebeca Isidro Juan de la comunidad chinanteca. Martín Cristóbal Rojas de la comunidad de la comunidad en D y D. Y también como representante Francisco Javier García Sosa de la comunidad afromexicana. Asimismo me permito presentar al licenciado Fernando Mota Ale, representante de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas en la zona norte. La visitadora titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, la maestra Zulay Abud. Como representantes del Instituto Estatal Electoral nos acompañan Brenda López y Armando Gameros. Asimismo nos acompañan Javier Jaime Holguín Fuentes, suplente, el diputado Roberto Arturo Medina Aguirre, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado de Chihuahua. Siendo las 4:30 del día 15 de agosto, se da inicio a la reunión en la sede de Ciudad Juárez a la consulta previa, libre e informada de pueblos y comunidades indígenas sobre medidas legislativas 2025 en su etapa consultiva. Ahora bien, como ustedes recordarán, estuvimos aquí la semana pasada en la etapa informativa. Muchos de ustedes nos acompañaron. Les voy a recordar cuáles son los objetivos de la consulta. La consulta, como ustedes saben, los diputados no pueden aprobar ninguna medida ni tomar ninguna decisión que afecte directamente a los pueblos originarios, sin la participación y sin el consentimiento de ustedes. Por eso, en la semana pasada, en la etapa informativa, les dimos una explicación breve de los 27 propuestas que se encuentran en el Congreso del Estado
para análisis de los diputados. Previo a eso, tenemos que venir con ustedes, preguntarles qué es lo que ustedes opinan. Les entregamos unos cuadernillos con algunas preguntas que ahorita a continuación vamos a repasarles. Y comentarles que esta consulta tiene como principios que tiene que ser previa, que tiene que ser libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Como se dieron cuenta en esta consulta, están participando las comunidades consultadas, que son ustedes, el Congreso del Estado, que somos nosotros, que somos los responsables de llevar a cabo este ejercicio de consulta. La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, que es el órgano técnico, quien nos auxilió en la convocatoria. El Instituto Estatal Electoral, que aquí nos acompañan, ellos van a observar que nosotros efectivamente llevemos a cabo los pasos que se deben llevar a cabo para que esta consulta sea válida y que se garantice que todo se lleve a cabo con legalidad. Y también nos acompaña la Comisión Estatal de Derechos Humanos como es un observador de esta consulta. Entonces, como les comentaba, la consulta ya tuvimos la informativa, ahora bien pasaremos a la consultiva. Recordando que el primer eje de reformas tenía que ver con las reformas a la Constitución. Si recuerdan que les habíamos entregado los cuadernillos y le habíamos hecho algunas propuestas. Entonces, para iniciar con esta etapa, quisiera hacerles puntualmente las preguntas y que cada uno de ustedes me diga sus comentarios, la aceptación o no sobre los temas que vamos a preguntar. Y si, como les comenté, si tienen alguna duda o requieren interpretación, que lo hagan saber levantando la mano. Número 1. Respecto a las reformas a la Constitución. ¿De qué manera les gustaría que nuestra Constitución reconozca y proteja los conocimientos, la medicina tradicional y la forma de sembrar las costumbres de la comunidad como ya se hace federal? ¿Alguien de ustedes quiere hablar? Esta pregunta va en cuestión del asunto 364. Sí, Aquí en la información que tiene este escrito, yo estoy enterada que este asunto propone que se armonice la Constitución local con la federal en materia de los derechos y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La información que trae este libro no menciona en su totalidad lo que quieren proponer en sí para homologar la ley local con la federal. Entonces sí me gustaría ver si me pueden explicar un poco más en qué nos beneficiaría a nosotros los afromexicanos que esto pasara. Sí, esta reforma lo que incluye es la participación política y comunitaria de todas las mujeres indígenas. Eso sería lo que se estaría fortaleciendo para erradicar todas aquellas prácticas discriminatorias. Y en este caso, que sea igual que la Constitución Federal. En este caso están obligando al Estado de Chihuahua a que lo hagan igual como ya está en la Constitución Federal, que es la norma que rige todo el país. Ok, en la Constitución Federal iguala los derechos de todos, también a los afromexicanos. En este caso también sería para Chihuahua. Sí, para Chihuahua, exactamente. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, bueno, nosotros traemos contestado el cuestionario, vamos a hacer entrega del cuestionario ya con las respuestas que tuvo, todos los miembros de la comunidad tuvieron acceso a ella y participaron y aportaron su información. Entonces a lo mejor pues podríamos participar en todas, pero nos va a llevar mucho tiempo, se lo vamos a hacer llegar tanto a la Secretaría como al Congreso. Pero en cuestiones de medicina tradicional, nada más para la primera pregunta, si me permiten nada más leer la respuesta, lo que pedimos es primero integrar a los pueblos originarios del Estado en la Constitución, también que hagan el estudio antropológico amplio para que enlisten precisamente las costumbres de los pueblos
que se fomente la medicina tradicional y las costumbres por medio de actividades hacia el interior de las comunidades, donde se pueden retomar nuevamente estas actividades en las que se transmitía el conocimiento y que ahora por las estancias o trabajos, etcétera, no se llevan a cabo con regularidad. También es importante que la medicina tradicional se fomente y se proteja de actos de apropiación cultural. Creo que esta parte es bien importante, que se proteja de actos de apropiación cultural y personas que lucran, personas que no son de las comunidades y que lucran con ese conocimiento y que mezclan las culturas, y eso lo único que hace es confundir. Creo que tenemos muchos grupos que se apropian precisamente de todas estas costumbres y lo que hacen es confundir a la ciudadanía o mezclan cosas que no tienen nada que ver. Entonces, ese sería un ejemplo de las respuestas que estamos dando. Sí, muchas gracias. Comentarles que todos aquellos que traigan sus cuadernillos al final de las preguntas que vamos a hacer, por favor me las dejan, todos los cuadernillos. Comentarles que las iniciativas, las propuestas que están en el Congreso pueden ser un tanto quizás limitadas. Este ejercicio es para ampliarlas, tomar los comentarios de ustedes, pues vamos a recoger aquí con la licenciada un acta en la cual se van a plasmar todos los comentarios, porque esos comentarios que ustedes nos van a dar van a enriquecer las propuestas. Si ustedes pueden decir, no, pues es que le faltó, precisamente para eso es este ejercicio consultivo. Todas las propuestas de ustedes serán tomadas en cuenta, entonces muchos de ustedes, yo sé que traen el cuadernillo con las respuestas, los vamos a recoger, los vamos a llevar, aparte de recoger sus comentarios de viva voz, y comentarles eso, o sea, es enriquecer lo que ya está, las propuestas que están. ¿Ok? A continuación, la siguiente pregunta es: ¿cómo puede el gobierno lograr que se cuiden y se respeten los conocimientos, la historia y la cultura de la comunidad a la que ustedes pertenecen? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Pues aquí en mi comunidad fomentar más los eventos culturales en espacios públicos y en las instituciones educativas, implementar proyectos culturales. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otro comentario? La siguiente pregunta es: ¿cómo puede el gobierno lograr que los derechos humanos que ya están escritos en la Constitución sean respetados por todas las autoridades? ¿Cómo piensan ustedes que pueden ampliar para que sean respetados sus derechos y que queden en la Constitución? ¿Alguien quiere participar? ¿Sí me dice su nombre, por favor? Bueno, yo pienso que en este caso es muy importante que respeten los derechos de cada uno de los integrantes de la comunidad indígena, porque suceden cosas de parte del gobierno que no respeten como debe de ser. Las comunidades indígenas tienen mucho de qué hablar, de qué participar y qué es lo que pueden hacer, pero que las comunidades indígenas sean libres, que no sean manipulados ni manejados por el gobierno, que se vea esa libertad en todos los sentidos. Muchas gracias. ¿Quieres participar? ¿Tu nombre, por favor? Que dentro de las instituciones relacionadas a los pueblos indígenas exista personal con empatía, o que nuestros representantes realmente tengan autoridad y participación. Gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier, y yo comentaría que la forma en que pudiera implementarse esto es dándolo a conocer, darle difusión, ¿sí? Como tal, porque puede estar establecido, pero a lo mejor algunas personas no lo van a conocer o no lo van a identificar, y de esta manera, haciendo la difusión masivamente en todo lo que es cada uno de los territorios, es la forma que se pudiera llevar a cabo y se pudiera respetar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿qué consideran ustedes que para que el municipio reconozca y respete la cultura y su idioma y la forma de vida, qué cambios proponen
para asegurar que estos sean tomados en cuenta en la manera en que se organiza y trabaja el municipio? Flavia, que en común de acuerdo entre diferentes comunidades elijan a quien los representara en alguna regiduría, dejándolo ejercer en favor a las comunidades indígenas, teniendo voz dentro de las autoridades municipales. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? Si me dices tu nombre antes de iniciar, por favor. Rosalinda Guadalajara, de la comunidad de Aragón. Bueno, creo que ahí es muy importante, cuando se hace la planeación municipal, ahí a veces traen personas extranjeras que nada pues conoce lo que es de la manera, las necesidades de las comunidades o el trabajo. Creo que es muy importante de que la planeación municipal sí estaría más integrado, que las comunidades fueran parte de esa planeación. ¿Por qué? Porque al final son las comunidades mismas los que habitan en esta ciudad, son las comunidades que conocen cuáles son sus necesidades, son las comunidades que durante muchos años han batallado y realmente un Shabochi planea ese plan de trabajo pensando que esas son las necesidades que tenemos, cuando en realidad ni siquiera son eso. Creo que esa sería importante. Gracias. Gracias, Rosalinda. Sí, adelante. En este punto yo creo que en los proyectos del municipio deben de considerar a las comunidades indígenas, porque muchas veces nosotros tenemos que estar gestionando, pidiendo y tocando puertas en lugar de que las mismas autoridades deberían de ver las necesidades, considerar a las comunidades indígenas como parte importante de la ciudad. Y esa es mi propuesta. Gracias. Adelante. ¿Su nombre, por favor? Silvestre Lozano Borja. La respuesta: las comunidades deben estar organizadas y que se fomenten las tradiciones y eventos que existen en las comunidades. Muchas gracias. Sí, adelante. Cristóbal Rojas. Cristóbal Rojas. Algo para complementarlo a los compañeros es que desde el Congreso se puedan reformar las leyes municipales y entre muchas otras cosas que se pueda crear una dirección municipal. Gracias. Pasando a la siguiente pregunta. Considerando que es muy importante proteger a los niños y las niñas, ¿qué consideran ustedes que pueden hacer las familias y las autoridades para cuidar bien a niñas, niños y adolescentes y que estos crezcan sanos? ¿Qué es lo que ustedes piensan que pueden? Hacia adelante. ¿Me dices tu nombre, por favor? Paloma Costa. Yo pienso que en este dado caso se observa, vamos, en la ciudad que hay niñas que andan trabajando junto con sus madres o padres, son menores, hace mucho calor, a veces mucho frío, en los cruceros, no sé si, creo que a la mañana nos ha tocado ver. Para esto sería bueno que los niños deben de permanecer cierto horario en la escuela y pues en sus casas mientras sus papás trabajan. Eso considero yo que es primordial para las nuevas generaciones. Estos niños no tienen por qué estar en las calles junto con sus papás, ¿verdad? En este caso creo que deben de estar en la escuela y quedarse en casa, y no sé si esto sea implementarle trabajo a ellos, algún cierto cuidado para los niños, ¿verdad? Yo creo que es algo que se observa cada día. Sería importante voltear ahí y considerar a los niños. Gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario?
participando yo no salí de Guadalajara. Bueno, en cuestiones de ahí, de los cuidados de los niños o niñas, sabemos que como indígenas, históricamente, hemos siempre traído a nuestros hijos cuando trabajamos. ¿Por qué? Porque es una manera que nosotros como mujeres sentimos la seguridad de tener en la vista a los niños. Eso ha sido algo durante muchos años que hemos batallado. ¿Por qué? Porque no hay algo seguro para las mujeres donde nosotros como mujer podamos dejar a nuestros hijos. Y creo que corren más peligro dejar con un vecino o en una guardería, o ya sea también dejar a cargo de otros niños o dejarlos encerrados, porque pues al final los hijos pueden ocasionar accidente, un incendio. Es la única manera que nosotros como mujeres indígenas tenemos la manera de proteger a nuestros hijos. Y creo que desde ahí deben implementar algo, proyecto, propuesta para eso. No es porque tengamos o que ponernos a trabajar a nuestros hijos, pero es la única manera que nos acompaña por esa situación. Creo que ahí los dejaría pues en el criterio de las personas que proponen, o sea, cuál es la propuesta que se debe de hacer para esto, para que estén bien asegurados a los hijos. Mantente la mano. Gracias. Sí, adelante. Sí, tu nombre, por favor. Fernanda Reyes González. Estoy de acuerdo con la señora de que, o sea, es tradición de que tenemos que llevarlas, o sea, cuidar a nosotros propios a nuestros hijos, porque, o sea, no sabemos en qué manos dejamos a nuestros hijos. Por eso es necesario llevarlos, y es tradición eso, y es nada más lo que pedimos, o sea, que también, o sea, y también no saben la necesidad que nosotros tenemos también, o sea, y también que se respetara eso de que son nuestros hijos y no podemos dejarlos con otras personas, porque hay muchos casos de que los dejan en una guardería, había muchos casos de que abusan de ellos o los maltratan. Es mejor que nuestros hijos estén con nosotros. O si es también de que dicen que nos apoyan, o sea, como de ti, dicen que nos apoyan, pero no hay apoyación. Siempre dicen que, o sea, que les demos nuestros domicilios, pero nunca llega la aportación de parte de ellos. Por eso es que también eso, que deben, o sea, esa es nuestra tradición de que no estamos haciendo nada malo, nada más estamos cuidando a propio, o sea, nuestros hijos. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, ¿qué creen que se necesita para quien los representa de su comunidad en el gobierno realmente sea elegido por ustedes y que lo defienda bien? Sí. Por ejemplo, como lo menciona la ¿Sí me dices tu nombre, por favor? Paloma Costa. Como lo menciona la señora, es una necesidad, así lo estamos escuchando. Ellos traen a sus niños, entonces denles trabajo a ellos, vamos, que no estén en la calle o así, ¿verdad? A las mamás, a los papás, es una necesidad de ellos, puede ser una opción. Sí, gracias. ¿Pero qué piensan ustedes que se necesita para que la persona que los represente a ustedes dentro del gobierno sea elegido dentro de su comunidad y que lo defienda bien? Flavia, consolidar la red que ya existe con cursos o conferencias que ayuden a conocer más sobre cuestiones legales y de ahí a elegir a quien nos represente en base a su conocimiento y acercamiento a las comunidades. ¿Cómo lo elegirían ustedes dentro de su comunidad? ¿Cómo consideran que puede ser elegido por ustedes? ¿En base a las asambleas? Okay. ¿Alguien más que quiere participar?
Sí, adelante. Cristóbal Rojas. Bueno, lo primero que tiene que hacer el Congreso, y esto pues suena muy duro, pero los representantes indígenas no deben de ser elegidos por los partidos políticos, para empezar. Deben de ser elegidos por las comunidades. Hay un ejemplo de cómo lo hacen en Sonora, es un ejemplo muy funcional, donde dan ciertas, por comunidad, dan ciertas candidaturas, y a las comunidades que no les toca candidatura en un periodo, al siguiente periodo les toca, lo van rotando. Entonces, el ejemplo que tiene Sonora creo que se podría aplicar en el estado de Chihuahua, y ahí definitivamente quedan fuera de partidos políticos, porque sabemos que por medio de partidos políticos pues son a conveniencia de ellos mismos. En el caso de alguna regiduría o diputación, así es como lo hacen. Sí, en regidurías, diputaciones y algunos otros cargos en Muchas elección. gracias. Sí, adelante. Que las comunidades, que las directivas para las comunidades indígenas sean de las mismas comunidades y que trabajen de cerca con la gente. Eso sí, creo que ayudaría mucho que estén personas indígenas y que puedan estar más cerca de nuestra gente. Y como decía el compañero Martín, que es importante que los partidos no tomen decisiones, sino que nosotros mismos. Y creo que hemos tenido un tiempo donde nosotros hemos presentado una queja, ¿cómo se llama? Un juicio, que estamos peleando por eso, que nosotros mismos vamos a elegir al que va a ocupar como regidor o regidora, y lo mismo para los diputados que sean elegidos por el pueblo, que no por los partidos políticos. Gracias. ¿Alguien más que quiera algún comentario? ¿Qué creen que se necesita para que las mujeres participen más en la toma de decisiones de tu comunidad en respeto a sus tradiciones? ¿Qué consideran ustedes que se necesita para involucrar más a las mujeres en la toma de decisiones? ¿Asesoría? Asesorando a la mujer en todo aspecto en lo que se refiere a toda la... ¿Alguien más que tenga alguna propuesta o opinión? Continuando, ¿qué características consideran ustedes o conocimientos o vínculos comunitarios debe tener la persona indígena que ocupe la visitaduría regional en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que realmente represente a las necesidades de los derechos del pueblo? ¿Qué consideran ustedes? La propuesta propone que una de las visitadurías que integran la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea una persona indígena. Sí, adelante, Rosalina. Bueno, primero que nada, que la persona conozca lo que es la cultura de las comunidades. Segunda, que esa persona sea empática y parcial totalmente, que no favorezca nada más de ciertos grupos. Tercera, que esa persona realmente haga el trabajo lo que debe de ser y no nada más aparentar que supuestamente se está haciendo ese trabajo. Eso sería. Gracias. Buenas tardes, Crispín Fabián. Yo creo que agregando lo que ella dice, aparte tiene que conocer sobre leyes, porque cómo vamos a mandar a alguien a defendernos si no conocen las reglas del juego prácticamente. Entonces solo sería eso muy importante, pero además agregarle esa parte para que sepan defender realmente. Sí, gracias. Silvestre, propuesta, compromiso en la defensa de derechos, conocimiento cultural y lingüístico, ser reconocido por su comunidad,
continuando con la siguiente pregunta, ¿qué consideran que se necesita para que las maestras y los maestros que enseñan en su comunidad no solo hablen su idioma, sino que también entiendan y valoren la cultura? Sí, adelante. Paloma Costa. En este caso, pues, pensamos que puede ser una persona misma de su comunidad, que genere confianza, que en este caso se le prepare con información, educación, como comentaba el señor, para que él mismo en su idioma para enseñar a su comunidad. Gracias. Wiraba Necolorena de Huevo. Habla con Victoria, alguna y maestros, maestras, diga, vera que Ana Moti Arraíta, vera Acupanari, Apubeneria, Moti, a escuela, diga. Habla con ve a Matisa Riquera, allí no a Itiraga, muy Veneria, Angoba. Allí pe dicen que ahora ejemplo nari amnar Kenia porque más chicos to nari raída buen para mudar pe y yo encarga ruani ne ko abra ko ara osa de maestra nari na pe se va de raída to araramni vendería mogoto. Gracias. Rosalina, ¿me auxilias interpretar, por favor? La señora Lorena Cano menciona que un maestro que si está en educación indígena debe de saber manejar bien el idioma rarámuri o cualquier otro idioma, porque si batallan a veces los mismos profe al no conocer y más si están en educación bilingüe. Creo que dice ella que es importante y estaría pues muy bien que ellos tuvieran ese conocimiento. Gracias. Asimismo, ¿qué consideran ustedes que se debe enseñar en las escuelas normales para que los... Sí, perdón, adelante. Buenas tardes, Ayana Sandoval. Pues sí, es muy importante tener a una maestra que sepa hablar en nuestro idioma. Por ejemplo, yo vivo por los kilómetros, estamos batallando para que a los niños se les dé, que tengan una maestra que sea hablante rarámuri, y se está perdiendo mucho la costumbre del idioma y es importante reforzarlo. Y pues, ¿qué se puede hacer en este caso? Yo estoy pidiendo una sugerencia donde podemos acudir, porque existe una ley, ¿no?, en donde pudiéramos acudir nosotros. Bueno, yo como representante, ¿con quién me dirijo? Para que realmente se cumpla esa ley de que haya un indígena en las escuelas. Un intérprete, un maestro bilingüe. Un maestro bilingüe. Sí, de hecho la propuesta es que existe un maestro bilingüe en las escuelas para poder, sobre todo, preservar las tradiciones del idioma y que los niños de las comunidades tengan acceso a la educación. Sí, adelante. Hola, buenas tardes, Sara. Yo creo que aquí va a ser un poquito complicado, ya mostrándonos un poquito la realidad, porque la mancha urbana de las comunidades en Juárez pues es grandísima, entonces tendríamos que tener un intérprete de cada comunidad. Entonces yo creo que, por ejemplo, en los casos de las colonias, que es en donde más se habla la lengua, sí haya un intérprete que pues buscar, pero también que los profesores tanto de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria se estén capacitando anualmente sobre pertinencia cultural, ya que lo que pasa es de que, por ejemplo, en el área de salud sí se les pide una capacitación obligatoria y ellos tienen que estar constantemente capacitados, y yo creo que también eso ayudaría mucho a que ellos pues respeten y se den cuenta de que los niños pues vienen de comunidades, porque a veces ni siquiera los niños se identifican de comunidades por miedo a sufrir el bullying de sus mismos compañeros. Mi propuesta es de que si no se llegara a ver un maestro intérprete, que también no se les pida capacitación obligatoria a todos los docentes. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Palma. Soy primer gobernador de la comunidad tarahumara y como dice que está un profesor ahí que hable los dos idiomas, nosotros tenemos un director que habla de los dos idiomas, pero dicen los muchachos que no, los niños que no hablan en tarahumara ahí, no se comunican bien. Y no sé por qué si él habla tarahumara, porque no se comunica directamente también con los niños que no entienden algunas palabras o así. Y luego se supone que la primaria es bilingüe. Y yo cuando les dije si eres bilingüe, ¿por qué no enseñas pues Ramli también ahí lo que sabes poquillo? Y lo que me contestó fue, no, es que ustedes lo que tienen que enseñarles desde casa. Sí, hace una parte sí, pero también usted tiene que poner la otra parte también, porque no todo es también nosotros. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy José Rejo. Soy de la comunidad de GN, de aquí de Ciudad Juárez, de la comunidad miembreña. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no nos visualizan también a nosotros en el mapa? ¿Por qué no nos visualizan también a nosotros en el mapa si también somos de la comunidad, tanto como del barrial hasta el Valle de Juárez? Todos nosotros somos de la comunidad de TEC. Por parte de ello, tenemos que ser visualizados y comprendidos en el estado y en la ciudad y en todo el país. Muchas gracias. Sí. Comentarte que ahorita vamos a hacer también la consulta al pueblo Ende, terminando con las propuestas generales, y viene la propuesta sobre el reconocimiento. Sí, adelante. Mi nombre es Eusebio. Es muy importante, creo que cada comunidad tenga los maestros que tengan los libros para poder enseñar, porque si no hay libros, si no hay una guía específica, ¿verdad?, para las comunidades y su respectiva lengua, no puede un maestro enseñar y solamente hablar con ellos, sino que aprenden los niños a leer y escribir en su propio idioma. Es muy importante eso, los libros. Gracias. ¿Cómo puede la comunidad, las autoridades, los padres, las madres, las personas mayores participar en las decisiones sobre la educación para que en las escuelas ayuden a fortalecer la identidad y la lengua como pueblo? Bueno, que es lo que hemos estado comentando. ¿Sí? Continuando con la siguiente pregunta. Respecto a la forma de elegir y nombrar a las autoridades, ¿cómo debe de quedar protegido la Constitución para asegurar que la autoridad sea respetada sin que alguien de fuera venga a meterse en su manera de elegirlos? Cuando ustedes eligen a sus autoridades, ¿cómo consideran ustedes que podemos dejarlo en la Constitución ya plasmado para que no venga alguien y se meta en las decisiones que ustedes toman? Sí, adelante. Pienso que ahí depende del mismo grupo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le abrimos la puerta al que no es indígena cuando estamos haciendo elecciones a nuestras propias autoridades. Creo que ahí tiene que ver mucho la misma comunidad que por esa razón durante muchos años, más de 500 años, han permanecido y han hecho esas elecciones de sus propias autoridades tradicionales mediante los nahuésari, reuniones pues en Chagoche. Y creo que ahí mismo se hace, por eso justamente las comunidades, hablo de la comunidad Arama, ¿verdad?, que nos juntamos cierto tiempo ahí mismo a hacer pues las elecciones de las autoridades, y creo que como nosotros como Rarámuri no hemos tenido esa situación de que entre un chagoche y nos haga elegir a quienes. Creo que eso sí sería importante que quedara así, de que no se debe de involucrar personas que no sean indígenas. Creo que eso sí debería de quedarse así bien plasmado, donde digan que las autoridades son autónomas y que ellos mismos tienen
ese derecho de elegir a sus propias autoridades en consulta con su gente, con su comunidad. No puede decir, yo me autonombro como penal, sino que ahí respetar a la comunidad y que la misma comunidad sea quien te dé esa confianza o ese poder o ese cargo. Es cuanto. Gracias. Sí, adelante. Adivina Sandoval, yo creo que es importante levantar un acta en donde ya te certifique y también que tu comunidad te reconozca y que se levante un acta. Así sería mi propuesta. Gracias. ¿Y qué cambiaría si ya no se meten personas externas en las decisiones de las comunidades? ¿O cómo ayudaría esto a resolver los problemas internos de mejor manera? ¿Con esto cómo cambiaría? Sí. Bueno, Macosta, como bien dicen compañeros, ellos tienen sus tradiciones propias, arraigadas, muy arraigadas. En esta cuestión es difícil aceptar a alguien más, vamos, de otro lado, ¿no? Entonces, por eso considero que debe de ser alguien de su comunidad, vuelvo al punto, y que ellos ya tengan pues esa confianza, que conozcan esa cultura de esta comunidad para poder realizar estas labores. Muchas gracias. Sí, adelante. Yo creo que la respuesta sería que esto nos ayudaría mucho a trabajar con la comunidad de la forma como estamos acostumbrados, porque cuando se mete persona externa, lo que sucede es que pierde nuestra costumbre, las tradiciones de nuestra comunidad. Entonces se forma como una división, algo en la comunidad cuando se mete persona externa. Entonces es importante que respeten a las comunidades. Y nosotros hemos visto, ¿sí? Cuando se meten, algunos ofrecen ayuda y otros hacen que la comunidad se quede más confundida y hasta politizan las ayudas, los programas de gobierno, y eso no está bien. Que respeten a la comunidad, que ellos mismos manejen su costumbre, ¿sí? Y así, eso es lo que yo pienso. Gracias. Ok, miren, yo creo que es un poco complicado trabajar el tema porque muchas de las veces no se apersonan los que ingieren dentro de la comunidad. Es una realidad que vivimos en diferentes comunidades indígenas. Muchas veces los líderes naturales de un pueblo, de una comunidad, son atraídos por partidos políticos. Es una realidad, eso no lo podemos negar porque eso sucede. Entonces yo creo que ahí tendría que respetar o tendría que haber una forma de sanción ya para un tipo de injerencia, ya sea política o de alguna otra índole en las comunidades indígenas. ¿Por qué hay que manejarlo así? Porque solamente si podríamos detener un poquito esta situación, porque no es fácil, no es decir no te metas y ya se detuvo. Recordemos que aquí sucede de todo y cada quien busca para sí mismo, los partidos políticos para eso se deben. Entre más personas jalan, es más grande el partido, mucho más poder tiene. Entonces por eso es un poco complejo la situación. Sin embargo, podría trabajarse ese aspecto de poder ver la forma de cómo regular la injerencia de las personas externas hacia las comunidades indígenas. Gracias. Dice, tomar decisiones por convicción propia de acuerdo a usos y costumbres. Ya no se sentirán influenciados por algún partido político, siendo que los acuerdos tendrían toda la responsabilidad de las comunidades implicadas. Gracias. ¿Alguien más? Que respeten a los representantes que ya hay en cada comunidad. Es muy importante que cada servidor público o cada político que respeten eso, porque cuando no respetan, entonces, así como decían un compañero, crean una confusión ahí, porque no nada más llegan, sino que, así como decían, ofrecen cosas
y ya pues, o sea que y ahí donde rompe lo que viene siendo la costumbre de nosotros. Si ya hay un representante, eso significa que también, o sea que hay un acuerdo de cómo estamos llevando a cabo nuestra costumbre, la cultura y todos los demás. Que se respete eso, que respeten a cada representante. Gracias. Bueno, pasando al siguiente tema, que es respecto a recibir atención en su idioma, yo les pregunto, ¿cómo creen que las mujeres indígenas pueden participar en la creación de programas para que prevengan el cáncer de mama? Mi propuesta es que se hagan sesiones en cada una de las regiones de donde ellos son o donde ellos vivan, en este caso aquí en la ciudad, sería como informativo para poder informar a cada una de las mujeres sobre los riesgos y la importancia de que es el chequeo para ellas, para poder prevenir estas enfermedades como el cáncer de mama, que en la estadística una de las más altas de mortalidad. Esa es mi propuesta, que sean sesiones, pláticas informativas para ellas, ya sea en su región, donde se encuentren en su comunidad, con una persona de confianza que también hable en su idioma, para que ellas tengan esa confianza, vamos, de querer informarse, para poder ya ellas asistir a sus chequeos y así, en alguien también en su idioma, y que se le capacite, que se le esté capacitando vamos, en este caso pues por las personas dedicadas a la salud, para poder estar informando a estas mujeres. Gracias. Casi lo mismo lo que dijo la compañera, es muy cierto, que tiene que ser una mujer indígena que me esté informando también, y alguien de confianza de las mujeres, de la comunidad, porque bueno, la costumbre de las mujeres indígenas es que muchas de las veces ellas no hablan lo que les pasa. Entonces, yo miré muchos casos aquí en Juárez cuando yo estaba trabajando, y de diferentes comunidades donde la señora, ella no es tan fácil, habla de las cosas que le suceden. Entonces necesita alguien que pueda comprender, en primer lugar, alguien que sea sensible ante su necesidad, lo que le pasa, y de esa manera ella se abre un poquito más, porque nosotros, bueno, las mujeres, yo ya no tanto, ¿verdad? Pero antes las mujeres, algunas todavía tienen esa costumbre de que a veces no le gusta ir a hacerse el Papá Nicolau, porque eso es algo vergonzoso, ¿no? para la mujer, ¿no? Entonces, y a veces no quieren hacer Papá Nicolau. Yo lo vi, pues yo lo he vivido, y a veces la persona tiene que convencer, hablar con ella, ser sensible y entender, ser comprensible con ellas. Muchas gracias. ¿Y qué acciones consideran ustedes que puede tomar el gobierno para que se conserve la alimentación saludable en tu comunidad? Sí, adelante, Rosa. Primero que nada, que prohíban las Coca-Colas en las comunidades. La comunidad se acaba. Sí, pues implementar más todo lo que tenga que ver el alimento sano para las comunidades, por ejemplo, aplicar las cosechas de las mujeres, aunque ya existe lo que es sembrando vida, creo que ahí también han enseñado lo que deben de sembrar de los productos que hay, así como consumo sano para las mujeres, pero aún así creo que todavía falta mucho para que puedan cubrir esas necesidades para las mujeres. Y creo que años atrás me acuerdo que había los programas de los comedores donde mujeres embarazadas, adultos mayores y niños tenían esos programas que era sin hambre, y ahí bajaban buenos alimentos para toda la comunidad, y ahí les capacitaban también a las mujeres cómo preparar esos alimentos diferentes, porque hay muchos alimentos que nosotros desconocemos, porque realmente ni sabemos cómo se preparan.
prepara, ¿verdad? Entonces eso era algo que nos ayudaba mucho a través de otras organizaciones que nos hacían y nos enseñaban, pues, y pues entramos a ese programa. Creo que eso es lo que falta, implementar todo eso, el alimento de lo que es sano. Es cuanto. Gracias. Asimismo, ¿qué consideran ustedes que acciones debe tomar el gobierno también para que se conserven las prácticas de medicina tradicional? Para que se respeten las prácticas de medicina tradicional, ¿qué piensan ustedes que puede hacer el gobierno? Bueno, pues yo no sé cómo sería, ¿verdad? Pero bueno, yo he escuchado a los médicos que dicen que no es bueno seguir practicando medicinas tradicionales. Ellos están en contra de eso, porque incluso hasta acusan a la mamá cuando practican lo que vienen siendo medicinas tradicionales, cuando llega el médico o simple, cuando el niño está grave, ¿no? Entonces, pues eso, hay que ver, no sé cómo sería. Pero sé que los médicos también estén enterados que es muy importante la medicina tradicional. Que no digan que no sirve, que no digan que no, porque meten esa idea a la gente y dicen, no, es porque, por eso por lo mismo se ha perdido, porque dicen los médicos, es que le diste hierba a tu hijo, por eso empeoró. Entonces que no digan eso, que respeten. Que sea respetada, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, yo creo que pueden hacer mucho, empezando con ese tipo de situaciones. Tendrían que crear espacios donde las mismas médicos tradicionales sean como capacitadoras para su propia comunidad, donde gente joven pueda entrarse y poder. Entonces sí que yo creo que el gobierno tiene pues los recursos necesarios para poder implementar este tipo de proyectos y talleres para que se fomente, y aunado eso pues que se respete por eso pues cumpliríamos al menos. Sí, claro, gracias. Sí, yo pienso que aquí en la Sierra de Juárez hay muchas plantas medicinales, y también en lo que es las mesetas de Ciudad Juárez hay muchas plantas milenarias que por décadas o milenios han sabido nuestros antepasados, los mansos y los apaches, a saber cómo, por ejemplo, la gobernadora es muy buena medicina tradicional aquí en nuestra ciudad. El mezquite también es bueno, y también podemos hacer harina de mezquite. O sea, esas plantas son nativas de nuestra ciudad y debemos conservarlas como patrimonio de nuestra cultura. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno, respetar primero que nada los territorios, los espacios, los lugares donde hay esa hierba. Porque así como menciona el compañero, no se respeta. O sea, van construyendo y construyendo. Al igual que aquí en esta frontera, al igual que en la sierra, en unos cuantos años todo eso se va a desaparecer. ¿Y cómo se van a curar los indígenas? ¿Dónde van a sacar esas medicinas? Primero que nada, eso sería respetar los lugares, los espacios, los territorios donde hay esas hierbas. Y lo interno ya corresponde a las comunidades cortar, dejar, no arrancar los raíces. Eso creo que es importante, dar la difusión de eso. No corten las hierbas medicinales con raíz. Es cuanto. Gracias. Gracias. Además de hablar tu idioma, ¿cómo consideran que las personas intérpretes que los atiendan en dependencias de gobierno deben de ser para que comprendan y transmitan adecuadamente la información? ¿Cómo deben de ser estas personas? Cuando ustedes van a una dependencia de gobierno y que si se encuentran con un intérprete, ¿cómo consideran ustedes que debe ser esta persona? Aparte de hablar el idioma de ustedes, ¿qué características? Ser empáticos y tener decisiones propias.
Gracias. ¿Y cómo consideran ustedes que las autoridades tradicionales y la comunidad pueden participar en la identificación, capacitación de estas personas que brindarán estos servicios de interpretación para asegurar que se respeten sus costumbres? O sea, ¿qué necesitarán las personas que los van a contratar, digamos? Checar qué características deben de tener, o sea, qué idioma hablan o qué consideran ustedes que la autoridad tradicional tiene que tomar en cuenta que deben de tener estas personas intérpretes. Para esta respuesta yo creo que es importante que esa persona pase por una evaluación, que si realmente habla, porque uno puede decir que yo sí hablo y que solo conoce unas cuantas palabras, porque en este asunto pues ya sería una plática ya grande, entonces necesita uno conocer y conocer también la costumbre y las tradiciones de la comunidad. ¿Cómo creen que deben de ser las personas que atienden a las mujeres indígenas que viven alguna situación de violencia, además de hablar su idioma? ¿Qué otra cualidad o conocimiento debe tener, entender y respetar su cultura y forma de vida? ¿Cómo creen? Adelante. Bueno, creo que para una mujer, cuando está en situaciones de violencia, es importante que la persona, primero que nada, respetuosa, que nos escuche y que yo pueda expresarme en mi lengua materna. Y más que nada, creo que es muy importante que ella realmente me oriente, me guíe, me haga ese acompañamiento para yo sentir que no estoy sola, de que hay mujer también que me acompañe y que no me critique y que no me diga pues lo que menos quiero escuchar, ¿no? Sino que me motive, que me dé esa fortaleza para yo seguir y continuar con esa vida violencia que tuve y sobresalir. Creo que eso es muy importante. ¿Y qué se necesita para que esta información y el apoyo que reciben estas mujeres en situación de violencia, como la ayuda de abogados, doctores y psicólogos, sea clara en su idioma y sea útil respetando su manera de ver el mundo? ¿Qué consideran ustedes que estas personas que las van a atender requieren? Aparte de hablar su idioma, de respetar sus tradiciones, ¿qué se necesitaría para que esta información sea clara para ellas? Pues yo creo que se trabaje, o sea, que se trabaje realmente como debería de ser, porque muchas veces nos dejan, pues en un caso iniciado y al final no concluye. Creo que eso es muy importante, que realmente se haga el trabajo y que no me haga alargar esa situación en lo que uno está como mujer. Uno a veces quiere que realmente haya solución, que sí se resuelva eso. Creo que eso sería muy importante porque muchas veces como indígenas no todos hablamos el mismo idioma, varía mucho dependiendo de los municipios, y que esa persona que me va a apoyar con eso no diga que me entiende, porque realmente yo como mujer me voy a sentir que ni me di a entender, o sea que esa persona no me entendió, y por no manejar bien yo el español, pues me voy a quedar con muchas dudas. Creo que es muy importante que cada persona quien pueda atender sea de ese mismo hablante. Eso creo que es muy importante. Y si una persona quiere trabajar en gobierno como intérprete, ¿qué es lo que debe de saber esta persona para trabajar en gobierno como intérprete? Sí, adelante. Buenas tardes. Respecto a la pregunta anterior, me gustaría regresar un poquito. Creo que es importante que asegure el intérprete en cada institución, y además, ya como ciudadanos, teniendo en cuenta esto,
sola persona, si no se va a apoyar. Yo creo que muchas veces en esas instituciones se encuentra como la empatía para que se pueda guiar, pero la carga de trabajo muchas veces es demasiado. O sea, usted puede ir a estas instituciones y encontrar filas y filas. No es que defienda, sino que se requiere más personal. Entonces, aunque nosotros queramos ir a cualquier otra institución, no se nos da el trato porque no se tiene el tiempo. Entonces, requerimos de más personal capacitado que además se le dé una guía de cómo tratar en este pues, tipo de casos en los que vayamos y queramos un intérprete. Entonces, ¿qué consideran ustedes que estos intérpretes deben de saber? Estas personas que van a trabajar en gobierno, ¿qué es lo que deben de saber aparte del idioma? Disculpe, licenciada, el último, porque por ejemplo también a lo que ha estado pasando también mucho es que no se le respeta a la persona imputada cuando a veces designó a un intérprete y no se le respeta. A veces por el intérprete pues no está certificado, en ningún artículo menciona de que un traductor intérprete debe de estar certificada, sino que tenga el conocimiento y que sepa hablar a los dos idiomas. Creo que eso es más que suficiente, y porque ha pasado también eso de que un intérprete designó a la persona con quien esa persona imputada se siente confiada y se siente pues esa confianza con esa persona, y que al final en la audiencia le pongan a otro intérprete que tiene certificaciones, y ahí también se me hace que sí se está violentando el derecho de la persona cuando solicitó ya un traductor intérprete. Creo que ahí también no debería de existir eso, porque ha estado pasando, y lo digo por mí misma porque me han sacado a veces de la audiencia donde dice, es que en el justicia ya tenemos nosotros intérpretes personalizados, cuando aún así el imputado solicitó, y creo que eso es algo que sí deberían de respetarla también. Y por otro lado, que también al igual esa persona que está interpretando hizo un servicio, un trabajo, y que sea de monetario también, y no que haga ese servicio a gratis, nada más porque pues te diga, no, pues es que es de tu comunidad y pues estás haciendo un favor, ¿no? Y creo que eso no debería de ser así, porque si es una persona americana, ahí sí andan así a gorro buscándole el recurso para que esa persona americana que es hablante del inglés tenga su economía, ¿no? Es todo. Sí. Bueno, yo creo que es importante que el traductor conozca diferentes formas de traducir, porque a veces se requiere que uno esté traduciendo conforme la persona va hablando. Si se trata, por ejemplo, que estuvieran los tinaltecos en esta reunión, en este salón, entonces si yo fuera el intérprete, usted estaría hablando y yo inmediatamente traduciendo, no esperar. Esa es una forma. Sí, la otra forma es esperar hasta que termine la persona hablando y luego traducir, y en esa forma sí pierde uno más la traducción, no se hace exactamente como debe de ser. Entonces es importante que el traductor tenga ese conocimiento y práctica para que pueda hacer un buen trabajo en cuanto a la traducción. Entonces, asimismo, esta persona, ¿qué tanto debe conocer sobre las costumbres, la historia y la forma de organización y las leyes mestizas para asegurarse que de verdad pueda ayudar a la comunidad? O sea, ¿qué tanto debe saber? Yo creo que si hablamos de un 1 al 100, yo creo que yo creo que si hablamos del 1 al 100, yo creo que al 100% tanto las costumbres y tradiciones de cada grupo indígena, como también donde nos encontramos las leyes, para poder de alguna manera en la interpretación también saber qué es lo que se está diciendo acá y fundado en que me explico para defender los mismos derechos de los pueblos indígenas. ¿Y cómo consideran ustedes que se puede lograr que todas las oficinas de gobierno tengan intérpretes o traductores que entiendan y respeten tu idioma y cultura? ¿Cómo piensan ustedes que el gobierno lo puede hacer?
para que cada una de las dependencias del gobierno tuviera un intérprete para que ustedes puedan ser atendidos. Que vaya dentro de su presupuesto. ¿Ok? ¿Y cómo te gustaría recibir apoyo en todos los trámites y servicios que necesitan? ¿De qué forma? Aparte de la traducción. Cuando ustedes acuden a una oficina de gobierno. Por ejemplo, cuando nosotros acudimos a una dependencia de gobierno, bueno, yo estoy muy feliz de que el desarrollo social tenga indígenas y que sean ellas las que me reciban, aunque a veces yo puedo decir que a lo mejor están cansados o tuvieron un día difícil, a veces no te sonríe, pero sí, una sonrisa, creo que eso te hace tener esa confianza de que te van a atender bien. A mí, ¿de qué me sirve una persona que esté ahí, de que me reciba con enojo, así con ganas y algo? Porque simplemente de vista uno siente, no, esta persona no me va a atender, así que no es el lugar donde quería acudir. Creo que eso sería la empatía más que nada. Bueno, ¿y cómo quisieras tú participar para elegir a estas personas traductoras o intérpretes para asegurar que trabajen bien y sirvan a su pueblo? Bueno, hay personas que pues entre nosotros nos conocemos. Por ejemplo, te estaba diciendo yo en silencio, así muy chiquita, que una persona carismática, empática, alegre y una persona respetuosa, una persona pues que conozca, que la persona haya tomado capacitación y si no lo ha hecho, que se capacite durante su ya el iniciar del trabajo. Creo que eso es mejor más que nada. Muchas gracias. Haciendo alusión a las preguntas anteriores, yo creo que lo principal es que sea una persona que quiera estar ahí, porque pasa mucho, bueno, no pasa, ¿verdad? No pasa. Que sobra una personita ahí en el gobierno, que sobra alguien que no sabe dónde acomodar, pues mándalo allá. Entonces yo creo que primero que nada, de cualquier cualidad, debe querer, porque necesita estar empapado de información, y si la persona no quiere estar ahí, aunque tenga todas las cualidades del mundo, no va a poder desarrollarlo de la mejor manera. Bueno, siguiendo con el siguiente tema relacionado con la protección, salvaguarda y desarrollo del patrimonio cultural y cultural, yo les pregunto, ¿existe un Consejo Estatal de Juventud? ¿Qué se necesita para que dentro del Consejo Estatal las juventudes indígenas puedan hablar por su comunidad y que sean tomadas en cuenta y realmente escuchadas? Y que estos jóvenes sean representativos de las comunidades y que no se les excluya por no hablar español o por no tener títulos escolares. Este es un consejo estatal donde participan muchos jóvenes que tienen acceso a becas y a algunos beneficios, son escuchados o participación posteriormente política. En este caso se está planteando la idea de que esté representado jóvenes indígenas. Entonces, ¿ustedes cómo consideran que pueden ser tomados en cuenta estos jóvenes y que además sean representativos de la comunidad de ustedes? Y que no sean excluidos ni discriminados por no hablar el idioma español. Mandando convocatorias a las comunidades para que las comunidades puedan elegir el mejor. Generar una convocatoria para que los jóvenes participen, sobre todo darles de información o difusión para que ellos sepan de qué se trata y puedan participar. Bueno, ¿cómo creen ustedes que un día estatal para la carrera de ligüeta puede ayudar a que esta y otras tradiciones sigan vivas, que no se pierdan? Se quiere declarar un día estatal de la carrera de ligüeta y esto se hace con la finalidad de que esta tradición no se pierda. ¿Creen que con esto sea una manera de preservar y que continúe la tradición? Convocar a participar a esta actividad a todas las comunidades indígenas. Es una carrera de interés. ¿Cuáles son los
conocimientos, costumbres, lugares, ceremonias o formas de cuidar la naturaleza que crees que deben de ser reconocidos y protegidos para que tu cultura siga viva y que sea respetada así como ustedes la entienden? ¿Qué costumbres ustedes consideran que deben ser preservadas, que no se pierdan en sus comunidades? Los trajes típicos, bueno, el traje, la gastronomía y la herbolaria. Claro, la herbolaria, adelante. Creo que, bueno, las dos respuestas, bueno, dos respuestas para mi opinión. La primera que mencionó de las carreras de Arihueta es juego tradicional de los rarámuris. Me imagino que cada grupo indígena ha de tener sus propios juegos tradicionales. Yo creo que es importante, por ejemplo, que se ha estado haciendo los del partido de básquetbol, donde están participando mujeres y hombres. Creo que ahí es una buena relación que se está haciendo para que otras comunidades indígenas que están aquí en esta frontera se identifiquen y se conozcan y se desenvuelvan. Creo que es un buen comienzo, pero igual nosotros no estamos cerrados a que los otros indígenas quieran aprender esa carrera de Arihueta. Con gusto pueden ir a la colonia y retarnos y ellos están pues, para responder esa carrera. Eso, la otra. Y luego la segunda que me preguntó es en cuestiones igual los festejos, ceremonias que cada comunidad tenga. Yo creo que es importante de que uno mismo elija cuál es lo que quiere seguir conservando, fortaleciendo. En este caso, la de nosotros como comunidad rarámuri, que es el 12 de diciembre y el 24. Bueno, en Semana Santa esos serían los dos muy tradicionales, el 12 y en Semana Santa. Todo, pues esas ceremonias. Y el Yumari, que sería lo importante. Gracias. Gracias. Yo creo que eso es muy importante y muy bueno también para que las mujeres participen, pero también los hombres. Una de las cosas que necesitamos nosotros, las comunidades indígenas, cuando se hace un evento o un torneo, ¿sí? Que las autoridades, las instituciones que informen a la comunidad de los gastos que se hacen, porque a veces hacen un evento y según que se gastaron millones o $1 millón de pesos, y eso es una burla para las comunidades indígenas. Es importantísimo que esto se acabe. ¿Sí? Si se le da un premio de 15,000, de 10,000, pero no creo que llegue a $1 millón. Entonces es muy importante que tengamos conocimiento de cuánto se gasta. Sí, apenas se está llevando a cabo un evento deportivo y no sabemos hasta ahorita cuántos millones se va a convertir en esto. Muchas gracias. ¿Qué proponen para que los estudios y las investigaciones sobre tu cultura, historia, que se realizan, respeten la palabra, las decisiones y la manera que tiene tu comunidad de compartir el conocimiento? ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal, mucho gusto. Bueno, para mí esto de proponer sería como implementar estas ideas en las escuelas. Como ahorita están iniciando unos pequeños, pero en el futuro ellos ya tendrán la idea de ya tener conocimiento. Porque cuando estaba estudiando en esas materias, no había nada sobre pueblos indígenas, nada sobre eso. Por eso, para mí sería mejor que pusieran temas sobre los indígenas de cada comunidad, cuántos hay, y pues cuántas lenguas se hablan, todos estos, para que sí ya tengan la idea de cada ciudad. Eso no sería todo. Sí, adelante.
Bueno, en nuestro caso, como comunidad independiente, viene la respuesta escrita de la comunidad, pero algo importante es, algo que consideramos es de que los coautores de investigaciones y libros consulten a los miembros de las comunidades primero, porque a veces hacen interpretaciones distintas. Le doy un ejemplo. Un investigador muy importante acaba de sacar su libro, muy respetable, pero habla acerca de nuestro pueblo y luego dice: los apaches mezcaleros, conocidos por su afición a esta bebida, cuando no sabe que el mezcal realmente al que nos referimos o al que consumía mi pueblo es la penca de maguey cocido. Ese es el mezcal, no precisamente la bebida embriagante. Entonces los autores deben de consultar a los pueblos para que interpreten adecuadamente las tradiciones o los nombres. Y la otra parte que pedimos en cuanto a la cultura, lo que decía mi tocayo Cristóbal, en los libros de texto del Estado de Chihuahua, por ejemplo, es una de las peticiones que tenemos, la modificación y la inclusión de los pueblos originarios del Estado, donde, no sé, tenemos a lo mejor una mención de un renglón únicamente. Y ya una pregunta, vamos a leer todas las preguntas. Vamos a leer todas las preguntas, ya vamos a terminar. Seguimos con la garantía de derechos y acceso a la justicia, que tú por la próxima pregunta. Gracias. ¿Qué necesitan que hagan las autoridades para que se siga enseñando a las niñas, niños y jóvenes de tu comunidad sobre las costumbres, el idioma y la manera de organizarse sin que se impongan maneras ajenas? Sí, adelante. Una cosa, pienso que más información, hacerle llegar a las comunidades más información a los niños, en este caso a los jóvenes, educación a los niños, ¿para qué? Para que ellos hagan valer sus derechos de sus propias comunidades, porque pienso muy personalmente que ellos son el futuro de cada una de las comunidades. En este caso son los que pueden ejercer de alguna forma los derechos de cada uno de ellos. Bueno, eso va a estar un poco difícil porque si no hay recursos no pueden hacer nada. Entonces es importante invertir más recursos en cuanto a la educación indígena, que sea un presupuesto exclusivo. Mi comunidad pudo ayudando con incentivo a los ancianos para que den pláticas y talleres a los jóvenes. Adelante. Ok, sí, bien, nada más para comentar algo ahí. A veces creemos que las cosas pueden llegar de fuera para que nos fortalezca y a veces no. Más bien aquí sería que los adultos mayores, bueno, en otros lugares lo conocen como consejo de ancianos, son personas que ya ocuparon cargos en el municipio, en los pueblos, en las comunidades, son los que podrían empezar a trabajar con los jóvenes, porque esa capacitación no viene de afuera, es hacia adentro. Y para poder tener la costumbre y la cultura de nosotros tiene que ser un anciano que nos cuente, no una persona externa a nuestra comunidad. Entonces, para puntualizarlo y poder trabajar, en todo caso, que el gobierno en este caso haga un trabajo con las personas adultas que pudieran apoyar, y ahora sí aplicaría eso que dice el compañero, ¿no? Brindarles un apoyo económico o no sé, de alguna manera especie para que ellos se sientan retribuidos, para que fortalezcan la costumbre desde adentro para afuera, no de afuera hacia adentro. Ahora, cambiando del tema ya de la educación, la siguiente pregunta es sobre cuando una persona indígena cuya identidad no sea conocida y fallece, ¿cómo puede la autoridad mestiza poder decidir sobre el destino del cuerpo de esta persona? O sea, en este caso lo que se propone es que se contacte a la comunidad y saber cómo se entierre, que se respeten las tradiciones y las costumbres de esa persona. Entonces, ¿cómo puede asegurarse la autoridad mestiza de cuál es el entierro que le corresponde a una persona indígena que falleció y que no está reconocida? Es muy importante, creo que las autoridades municipales
tenga conocimiento de todo lo que está sucediendo en este caso. El caso de nosotros los chinantecos, tenemos una costumbre que si es un chinanteco que falleció en Ciudad Juárez o en otra parte del mundo, su cuerpo tiene que ser trasladado al lugar de origen y se requiere de gastos. A veces las familias hacen todo lo posible, venden todo lo que tienen para trasladar su... ¿Por qué? Porque tenemos una costumbre y tenemos una frase: donde está el ombligo, ahí debe de estar el cuerpo. Así que es una costumbre, tradición de los chinantecos. Adelante. Estamos que con Nari, Chinuam, Canapuro, Ganarina, Oma, Apre, Nari, Chile, que Machiruam, Nisa, Peraram, Nisa, Ketina, Virito, Atamoke, Abo, the Chinuam, Anapawika, Anarina, Kuro, Ganarina, Totamoko, Nari, Chile, que Machiruam, que. La señora Lorena menciona que es muy importante de que el entierro a una persona, aunque sea desconocida, el rarámuri siempre van a estar ahí para velar a esa persona, aún así aunque no haya tenido familiares cercanos, siempre y cuando sea confirmado que es perteneciente a la comunidad rarámuri, que las autoridades, quien corresponde, están obligados a dar información de esa persona. ¿Y de qué manera puede la autoridad contactar a la autoridad indígena, los mestizos? Bueno, la manera como pueden contactar, las autoridades son el primer canal donde ellos pueden acudir con las autoridades si en dado caso tuviera un cuerpo perteneciente a la comunidad indígena, llegar con las autoridades tradicionales y mencionarle que hay un cuerpo perteneciente a la comunidad indígena o rarámuri, y ahí ya las autoridades son quien acudirían al lugar para identificar al cuerpo si es rarámuri o no. Sí, gracias. Yo creo que ahí tiene que hacer un esfuerzo también el gobierno antes de llegar a eso. Debería haber un mapeo de cuántas comunidades, cuántos habitantes y quiénes son, porque no podríamos, probablemente los que los conocemos sabemos, pero en un supuesto lo que dicen y si no hay nadie que responda, ¿cómo sabemos quién es? Y ahí lo que se requiere es un censo, y ese censo pues ahora sí que les toca en este caso a la comisión, no sé, al gobierno, al estado, buscar crear un censo donde puedan ver quiénes son sus habitantes, qué comunidades, qué pueblos, qué individuos habitamos en este lugar para poder tener ese acceso. Gracias. Continuando con el siguiente tema, que es sobre el acceso a la justicia. ¿Cómo quisieran ser tomados en cuenta por el gobierno a la hora de decidir cómo se va a repartir el dinero? Ustedes como comunidad, ¿cómo les gustaría que fueran tomados en cuenta? Yo creo que existe una fórmula donde se reparte el dinero a nivel federal. Me supongo que en todos los estados tienen lo mismo. Si tomamos ese punto de partida, debería existir ese censo de las comunidades indígenas y en base a ello poder hacer que no esperen que los indígenas digan, somos tantos o necesito tantos, sino más bien utilizar la fórmula que ya tienen ustedes y con eso mismo agregar recursos, ¿no? Hacerle llegar a los indígenas realmente. Ángeles Gómez. Bueno, hablando en nombre de mi comunidad, en nuestro caso, como apenas la ley se reformó a nivel federal, yo creo que es necesario de que haga o exista un censo por parte del gobierno para las personas afromexicanas en el estado. Actualmente en el INEGI se dice que vivimos alrededor de 9,000 personas en todo el estado. La mayor parte de la comunidad, obviamente aquí en la frontera, pero yo creo que sería un paso importante para que sepamos exactamente cuánto es el número y que también se nos tome en cuenta en ese recurso. Gracias. ¿De qué manera pueden participar Antes de irnos de esa pregunta. Yo creo que también en este punto que pues, cada comunidad sea tomada en cuenta, principalmente los regidores o el regidor, la regidora, deben de
exigir que sea tomado en cuenta en las comunidades, que se aparte un dinero exclusivo para las comunidades indígenas en cada año, cada vez que hacen presupuesto, y no que nosotros estemos allí que necesitamos esto y apenas van a programar o hacer las cosas. Debe de ser desde el principio, desde el presupuesto. Sí, mi respuesta a lo mejor cubre varias de las preguntas. La primera es que existe un periodo de presentación de proyectos, porque sabemos que casi siempre los proyectos nos los piden en enero, febrero, marzo y asignan los recursos en octubre y quieren que se reporte para antes de que termine noviembre, ¿verdad? Entonces es un periodo de presentación de proyectos razonables que no traigan a las comunidades a la carrera haciendo sus comprobaciones y demás. Esa es la primera. La otra, aquí para el compañero que mencionaba acerca de los censos, también es responsabilidad de las comunidades hacer sus censos. Cada comunidad puede hacer su censo. Nosotros, por ejemplo, ahorita traemos un censo que vamos a hacer entrega tanto al Congreso como a la Secretaría de Pueblos. Si el gobierno no se acerca a uno a hacer el censo, cada comunidad lo puede hacer y decir cuántas personas son o quiénes son. Y la otra, pues sería un llamado pues, a todos los compañeros, como dice, hay algunos programas o los recursos se asignan de acuerdo a la distribución de las poblaciones. Entonces, algo que nosotros estamos pidiendo al Congreso del Estado es de que en la presentación de recursos, en la asignación de recursos, que se tomen en cuenta las comunidades indígenas, sí, pero aquellos que participan, que realmente comprueben con su credencial de elector que son residentes del estado de Chihuahua, porque eso nos ayuda en varias cosas. Primero, independientemente de que sean de otra región del país, nos ayuda primero pues, a que los recursos se apliquen en Chihuahua, y segundo, a la hora de repartición de los recursos federales toman en cuenta cuántos habitantes existen en cada entidad. Y de repente, pues sí, pues bueno, hemos notado, ¿no?, que presenta una credencial y dice, pues viene de otro estado. O sea, no hay problema que venga de otro estado, pero si ya está en este estado, pues que se registre su residencia en el estado. Gracias. ¿De qué manera pueden participar las autoridades tradicionales y las comunidades en el cuidado del dinero como se aplican en los programas para que sea usado correctamente? Como lo comentaste, siendo vigilante del recurso. Las auditorías, la comprobación. ¿De qué manera proponen identificar a las personas con discapacidad para registrar su información? En este caso, que se registren las personas indígenas con discapacidad. ¿De qué forma proponen ustedes que es la manera de registrar la información? No me gusta. Yo tengo una pregunta conforme a esta pregunta. ¿No se tiene un departamento donde se lleva, vamos, como usted dice, una auditoría de cada uno de los lugares, y en este caso un departamento donde se registra, se hace como un tipo de registro, por ejemplo, como en el censo también, como usted mencionaba, no se tiene reportado todo esto, no hay un departamento? Es mi pregunta, perdón. Un censo para... No hay un departamento que haga todo esto. Debería, ¿verdad?, un lugar establecido, entonces sería la propuesta que debería haberlo, un lugar para todas estas gestiones, vamos, que son súper importantes. El INEGI bien lleva a cabo un registro cada tantos años, ¿no? Pero ahorita... Sí, que se realice el censo. Pienso que... ¿Alguien más que quisiera participar con...? ¿De qué manera pueden colaborar las autoridades tradicionales con las autoridades para prevenir y atender los casos en que una persona obligue a la mujer a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad o termine con la vida de esta?
asegurando el respeto a sus usos y costumbres. ¿De qué manera pueden ustedes colaborar con las autoridades? Sí, para que no sea asegurándolo, respetando sus usos y costumbres y que no se haya involucrado, o sea, como, sin que les falten el respeto. ¿Cómo consideran ustedes que puede intervenir la autoridad en el caso de que una mujer sea obligada a tener relaciones sexuales sin su consentimiento? O cómo se puede lograr que se respeten las tradiciones al momento de investigar las denuncias que se realizan cuando alguien obliga a una mujer a tener relaciones sexuales o la mata. Yo creo que eso ya no se debe de usar. Que mi comunidad dice que es lo mismo, o sea, se aplican las mismas leyes. No tiene que ver la prostitución. Bueno, básicamente era lo mismo, ¿no? Que en esos casos extremos yo creo que está por encima el valor de la vida y de la dignidad de las mujeres o de las personas sobre las tradiciones. Entonces yo creo que hay casos de excepción donde la ley se debe aplicar. Silvestre. Consultando los usos y costumbres de cada pueblo originario debido a que la violencia en mujeres es penalizada. Muchas gracias. ¿De qué manera puede la Dirección de Asuntos Indígenas asegurarse que la participación de las autoridades de tu comunidad sea efectiva? ¿O cómo te gustaría que estos proyectos que hace la Dirección de Asuntos Indígenas sean evaluados por los miembros de tu comunidad para que estos lleguen directamente a ustedes? La Dirección de Asuntos Indígenas está en los municipios, entonces ustedes cómo pudieran involucrarse para evaluar lo que están haciendo ellos. ¿De qué manera les gustaría involucrarse? Claro. Pedir una reunión con la regidora de indígenas, de asuntos indígenas. Muchas gracias. ¿Qué elementos de tus tradiciones deben ser tomados en cuenta por la ley para que la autoridad mestiza conozca las decisiones que toma la autoridad tradicional? La pregunta anterior. Sí, dime. Creo que ahí es muy importante de que cada comunidad, lo que lleva asuntos indígenas dentro de sus comunidades, pues que ellos mismos sean quienes soliciten las reuniones, dudas que tengan, porque por ejemplo, así como autoridades de nuestras comunidades, probablemente no son expertos en resolver los conflictos, ¿no? Creo que es muy importante que como comunidad vayamos viendo las necesidades que hay dentro de las comunidades. Creo que eso es muy importante porque por eso tenemos personas dentro de nuestras comunidades, personas adultos mayores, personas a media edad, personas, papás jóvenes y niños y adolescentes. Creo que es muy importante escuchar a cada uno de ellos cómo piensan ellos y cuál es su ideología de ellos. Eso creo que ayuda mucho a involucrar en esos asuntos de los indígenas. Y por otro lado, a lo que mencionó también acerca de las instituciones de la ley, por ejemplo, ahí creo que las comunidades de la normatividad interna se ha estado aplicando cuando no son delitos graves. Delitos graves no podemos, bueno, sí podemos, sí en muchos años hemos resuelto esos conflictos, pero por derechos humanos tenemos que declinar a esa situación cuando son delitos graves a la instancia correspondiente.
Eso sería. Y los otros delitos graves, pues sí, resolver dentro de nuestras comunidades con nuestra normatividad interna. ¿Y de qué manera pueden respetar la autonomía de ustedes para no ser desplazados por la justicia del Estado? O sea, ¿cómo pudiera la autoridad tomar en cuenta a ustedes sin que sean desplazados? ¿De qué forma? Claramente menciona en los artículos segundos donde bueno, está ya plasmado ahí que el indígena siempre, debe de resolver sus propios conflictos respetando pues a las necesidades de las mujeres y niños, ¿no? Y creo que ahí hacerle valer, más que nada que no esté de adorno ahí, sino que en verdad le den ese valor que nuestra normatividad interna, tanto como la externa, se puede decir que tiene ese mismo peso, dando respetar más que nada eso sería. ¿Cómo les gustaría que participaran las autoridades tradicionales y tu comunidad en el diseño y seguimiento de estas formas para conocer las decisiones de la autoridad de tu comunidad para que estén de acuerdo con la organización interna del lugar donde tú vives? Pues hacer reuniones, ¿no? Informar, también escuchar a los colonos que viven, pues sí, que tengan voz, no nada más lo que diga una persona se va a hacer. Entonces es como que lo mismo que aquí, no comunicarnos qué se debe de hacer, qué hay que hacer, escuchar más que bien y así a poder actuar. ¿Qué cursos creen que les servirán a las mujeres que tienen un negocio para que mejoren? ¿Qué curso les facilitaría para emprender un negocio o mejorar su negocio? ¿O cómo puede la autoridad del Estado tomar en cuenta las formas propias de trabajo de tu comunidad, así como las formas en que se producen y se venden las artesanías? Más que nada hay plataformas, negocios, o sea que también el gobierno del estado o también el gobierno federal y municipal ayude a los pequeños o microempresarios a poder apoyar a poder vender nuestras artesanías. Yo también soy artesano y también hago guaraches, hago zapatos, hago tenis, en fin. El problema aquí es que casi no nos visualizan y toman nuestras artesanías como si fueran de ellos y luego las marketizan y quitándonos nuestra identidad como personas, como valor nacional, porque nosotros somos originarios de esta tierra. Entonces el gobierno debe de apoyar tanto a la mujer como al hombre que está emprendiendo un negocio, y así podría ser que nuestro valor valga más ante la sociedad, porque todos se quieren adjudicar algo que no es de ellos, y esto es nuestra cultura, es nuestra tradición. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué deben de cuidar los programas que apoyan la venta de los productos artesanales o del campo que sean hechos por mujeres para que se respeten los tiempos de producción y su forma de trabajo? ¿O cómo les gustaría que participaran las mujeres indígenas y las autoridades de la comunidad en la creación de programas de apoyo para que realmente sean beneficiadas y no pierdan su forma de vida? Todas aquellas mujeres que se dedican, que tengan un negocio. Primero que nada, fortalecer a la mujer artesana con sus productos. Segundo, siempre hemos tenido el conflicto de no encontrar un espacio donde exhibir nuestras artesanías.
Creo que eso es muy importante, por eso muchas veces se van perdiendo la elaboración de artesanía. ¿Por qué? Por falta de espacios, lugares, y luego también nos ponen muchas trabas cuando vendemos un proyecto para proyectos productivos, ¿verdad? Para poder seguir continuando con elaboraciones de artesanía. Y creo que también existe que regatean mucho nuestra artesanía, esa también debería de terminar el regateo. Y por otro lado también que cuando el plagio, más que nada el plagio de nuestras artesanías, eso también no debería de ver. Sí, claro que sí. Con esto hemos por terminado la etapa consultiva de todas aquellas reformas y propuestas que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas. A continuación voy a continuar con... Bueno, antes de terminar, yo también traigo unas propuestas aquí, que los indígenas sean, cuando la salud, sean atendidos en cualquier hospital del gobierno que convenga. Eso es bien importante para nosotros porque a veces estamos dando vuelta y que te falta este papel, que te falta el otro y que traiga una carta de que no eres derecho ambiente y todo eso. Que los indígenas aquí en la ciudad sean atendidos por los hospitales del gobierno, sin tanto rollo. Cuanto a la identidad, que los indígenas tengamos una credencial para nuestra presentación en cualquier dependencia del gobierno, en cualquier lugar donde andemos. Es importante y este asunto hemos hablado con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y nos han informado de que derecho humano no está permitiendo a ellos para que puedan otorgarnos credenciales. Yo creo para todos los que estamos aquí, hemos hablado muchas veces sobre este asunto y sí es importante para nosotros, porque donde quiera que vamos, presentamos la credencial, porque algunos creen y otros no creen que somos indígenas. Entonces es importante eso para nosotros. Y la otra cosa en cuanto a la elección, que los indígenas elijan su autoridad para representarlo independiente de cualquier partido político. Entonces, como son los regidores y diputados. Entonces es importante para nosotros y hemos luchado por eso y que eso sea una realidad y que ya pueden aplicar. Y la otra cosa para terminar, el artículo 702 solamente incluye a 4 comunidades indígenas. Entonces, ese artículo debe de cambiar, o esa propuesta debe de cambiar, incluir a todas las demás comunidades indígenas, o simplemente que especifique las comunidades existentes aquí en el estado. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Yesenia Rey Vázquez. Mi propuesta es que los hospitales ofrezcan capacitación a todo el personal con enfoque a los 4 idiomas más hablados en la comunidad, incluyendo el español e inglés. La capacitación debería incluir terminología médica básica en cada idioma, así como habilidades de comunicación interactuar para asegurar una atención médica efectiva y respetuosa. Las autoridades tienen obligación de asegurarse en el servicio de atención de las personas que acuden a las diferentes dependencias de gobierno, conozcan el idioma y la cultura de las comunidades indígenas, ofreciendo así una atención que sea respetuosa y se logre transmitir la información sin barreras lingüísticas, por lo que se debe cambiar algunas leyes para poder lograrlo. Bueno, nosotros también venimos preparados con algunas propuestas para la comunidad afromexicana, ya que en ninguno de los asuntos se nos menciona, excepto en el asunto 364. Ok. Incluir a la población afromexicana de Chihuahua en todos los diagnósticos y planes de desarrollo estatal y municipal.
generar campañas permanentes para dar a conocer nuestra historia, aportaciones en el país y la presencia viva en el Estado. Asignar un porcentaje específico del presupuesto estatal y municipal para proyectos y programas enfocados en el desarrollo social, económico y cultural de la comunidad afromexicana. Incluir en los programas educativos estatales contenidos sobre la historia de la cultura afromexicana en México y en Chihuahua. Fomentar actividades escolares artísticas y comunitarias que fortalezcan la identidad cultural. Y una de las más importantes también es implementar campañas y políticas públicas para erradicar la discriminación racial y el racismo estructural con protocolos claros y denuncia y sanción. Muchas gracias. Adelante. Como comentaba un compañero sobre los gafetes para identificarse, que trajeran cada uno su lengua, de dónde son. Y por ejemplo también, como por ejemplo las personas afromexicanas vienen de África, casi nadie lo sabe, no tenemos tanta información sobre ellos, y tienen razón en eso. Con tanta migración en la actualidad, pienso que se da a confundir a veces, me explico, pero ellos a fin de cuentas son de México, viendo dice afromexicanos, entonces el gafete les ayudaría mucho, muchísimo. Muchas gracias. Con esto concluimos esta etapa consultiva. Adelante. Ok, buenas tardes, mi nombre es Felipe López. Yo quisiera preguntar, ¿por qué motivo no se encuentran presentes los diputados de la Comisión? No necesariamente necesitan estar presentes los diputados de la comisión. Nosotros como trabajadores del Congreso, que es el órgano responsable, podemos desahogar y llevar a cabo la etapa consultiva. No necesariamente se requiere la presencia de los diputados. Como les comentaba, con esto terminamos en la etapa consultiva, en la forma general de todas las propuestas que se encuentran dentro de la comisión. Por favor, a todas aquellas autoridades no se retiren para que pasen con la licenciada para firmar el acta. A continuación vamos a seguir con la consulta del reconocimiento de la nación en D. Para que el reconocimiento del pueblo de Huapache en las leyes del Estado sea verdadero y respetuoso, ¿qué partes de su historia, su cultura y su forma de organización y su relación con el territorio deben de ser tomadas en cuenta y valoradas como ustedes las viven y las entienden? Antes de contestar la pregunta, Priscila la va a contestar. Es una pregunta, es una respuesta que se hizo en comunidad. Sí me gustaría hacer algunas aclaraciones, sobre todo ahorita que tenemos cámara y que tenemos personas del Congreso. Es con respecto al nombre DND. Sabemos que en Chihuahua hubo un grupo de personas que quería cambiarlo a Apaches Chiricahuas, ¿sí? Entonces, pues hay dos cosas. La primera consiste en que los que pusimos la demanda de amparo fuimos nosotros en DND. Las personas que se hacen llamar Apaches Chiricahuas, yo soy Chiricahua, no me hago llamar Chiricahua, soy de la fracción Chiricahua, porque Chiricahua es un nombre externo, es un nombre enópata, inclusive a lo mejor los ralámuris lo relacionan con el cerro de los guajolotes, de los cóconos, como Chiricahui. Entonces es un nombre desde fuera, y igual les digo, inclusive había historiadores ahí que no saben las fracciones de los Chiricahuas. Ahí les hicimos llegar un documento donde hay 4 fracciones Chiricahuas, o que se les denomina Chiricahua, Choponen, Beloncojes, Netnais, Chigenes, pero también hay Clepainde, también hay Natagende. Entonces hay otras fracciones, y al decir únicamente Chiricahua van a dejar fuera todos los demás. Y como le digo, pues además de eso, pues somos los del NND, que la parte del medio,
cubre a los chiricahuas, ahí están incluidos, pero las personas pues no conocen tanto del idioma ni de la historia y se casaron con una palabra por romanticismo, pero yo invito al gobierno del estado que nos invite, o le pido al gobierno del estado que nos invite a tener un debate técnico con las personas que se oponen al nombre, no únicamente, no se oponen a la integración, sino se oponen a la denominación del nombre. Entonces, la pregunta y respuesta. Gracias. Buenas tardes. Respecto a la pregunta, ¿cómo queremos ser tomados en cuenta y valorados? Bueno, pues como parte de la historia, que se nos mencione como pueblo originario del estado de Chihuahua, porque estábamos en este territorio antes de la llegada de los españoles. Como parte de la cultura, que se nos reconozca que parte de las tradiciones chihuahuenses y otros estados aledaños tienen influencia de nuestra cultura, como son la carne asada, carne seca, carne salada, mocasines o teguas, la pronunciación de la sh, como sh, el habla golpeada y probablemente hasta el nombre del estado según una de nuestras hipótesis. También que se nos consulte sobre nuestras costumbres, tradiciones y no se deje llevar por el imaginario colectivo basado en películas. En cuanto a formas de organización, hay antecedentes de pueblos en paz en al menos 7 municipios del estado. Ahora tenemos comunidades organizadas por municipios. En cuanto al territorio, hay territorio tradicional, lugares sagrados, lugares de recolección y caza. Toponimia, nombres de lugares en nuestra lengua. Necesitamos que se amplíe el territorio de comunidad, ya que nuestro pueblo fue nómada o seminómada. Y el territorio por el que se transitaba y con el que se interactuaba era muy extenso y no era habitado permanentemente en un solo lugar, sino por temporalidades. Eso nos hace diferentes a pueblos utoaztecas y sedentarios y nos ha complicado el encuadrar en el territorio de comunidad que se maneja hegemónicamente. Nuestras comunidades no necesariamente todas tienen que estar asentadas en un mismo lugar ni vivir de manera contigua, además de que cuando se pretendió asentarse de manera permanente los territorios fueron arrebatados y nuestra gente fue obligada a migrar a los centros de poblamiento, habiendo en los registros del Estado asignación de territorios, los cuales fueron incumplidos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué se necesita asegurar para que al ser reconocido el pueblo en DND pueda ejercer con libertad sus derechos como pueblo, proteger sus formas propias de gobierno y fortalecer su lengua, su cultura y sus instituciones? Buenas tardes. Ser incluidos en las leyes para referir la obligación de las instituciones de atendernos, que se generen las partidas presupuestarias para atender las necesidades que revitalizan la lengua y la cultura, para fortalecer la forma de organización y las instituciones, apoyar las actividades, festivales y ceremonias propias de nuestro pueblo. Gracias. Gracias. Y por último, ¿cómo creen que esta propuesta de ley puede ayudar a sanar la historia de persecución y olvido que ha vivido su pueblo? ¿Qué proponen para que siempre tengan voz y decisión en los asuntos que afectan su vida y su futuro en el estado de Chihuahua? Buenas tardes. Sería un acto de justicia que nos ayude a avanzar, dándonos algo de seguridad para seguir luchando por nuestra cultura, teniendo en cuenta que quedarán asuntos por trabajar para subsanar en parte del plano cometido contra nuestro pueblo. Proponemos tener acceso a cargos públicos y de dependencias de atención a pueblos indígenas. Muchas gracias. Adelante. Bueno, en varias ocasiones hemos tenido reuniones y tras reuniones con los representantes de esta comunidad, de la comunidad. Yo creo que no tiene nada de malo que sean reconocidos los compañeros,
siempre y cuando vean que sean mexicanos y realmente mexicanos. Esa es la otra cosa también, que su reconocimiento no afecte a las demás comunidades. Eso es importante para nosotros, para las demás comunidades. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera algún comentario? Bueno, ahora sí damos por concluida la etapa consultiva de la consulta previa línea informada sobre a pueblos y comunidades indígenas sobre medidas legislativas 2025, siendo las 6:20 de la tarde. Por favor, dejen todos, si ven las respuestas en los cuadernillos, me los pueden hacer llegar para llevarlos. Comentarles que todas las propuestas serán tomadas en cuenta por parte de la comisión a la hora de analizar, ¿no?, las propuestas que tenemos. Y por último, la siguiente etapa ya es la de seguimiento. Esta es cuando ya todas estas propuestas fueron dictaminadas, pasan al pleno, se aprueban por parte de los diputados. Muchísimas gracias por su participación, estamos a sus órdenes. Y por favor pasar a firmar el acta, todas las autoridades. Muchas gracias.